Siguiendo con la estructura del diplomado de contratación con el Estado, tenemos nuevamente la presencia de la doctora Vanessa Juárez, quien va a desarrollar el tema casos prácticos y comentarios a resoluciones seleccionadas del Tribunal de Contrataciones del Estado. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Vanessa Juárez. Bueno, buenas noches. Vamos a tratar de avanzar un poco a la marcha para poder terminar las diapositivas de la clase. La idea de esta clase, en efecto, es ver un poco cuáles son los criterios reiterados que viene emitiendo el Tribunal de Contrataciones del Estado cuando resuelve. También vamos a ver un poco de las opiniones o pronunciamientos que el Tribunal toma como referencia al resolver. Pero previamente a esto, lo importante es un poco comentar cuáles son las funciones del OCE, porque dentro del OCE es que está el Tribunal que resuelve las contrataciones y adquisiciones del Estado en relación a la solución de controversias. Entiendo que han recibido ya una clase previa de solución de controversias, con lo cual la idea de esta clase no es repetir, simplemente dar un marco para poder ir de lleno al comentario de la resolución. Bueno, ya sabemos cuál es un poco la naturaleza jurídica del OCE, un organismo técnico especializado, adscrito a la fecha al MEF, en algún momento lo fue a la PCM, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía en sus funciones, vela por el cumplimiento de las normas, tiene competencia a nivel nacional y supervisa los procesos de selección. Ya vamos a ver en qué manera lo supervisa. Las funciones, brevemente, un poco promueve la realización de compras ágiles, oportunas y eficientes. Todo esto tiene que ver con los principios que regulan las compras públicas y que entiendo ustedes también ya han visto. La idea de esta realización de compras ágiles, oportunas y eficientes es que no se establezcan requisitos costosos o que de alguna u otra manera puedan atentar contra la libre concurrencia de proveedores, contra la eficiencia con que la entidad tiene que comprar. También diseñar y promover mecanismos de orientación, capacitación e información a sus propios funcionarios, a los proveedores y al público en general en materia de compras públicas. Yo no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero por ejemplo la página web del OCE tiene un link de capacitación virtual. Entonces esa capacitación en algunos casos es gratuita, ustedes no necesitan ni siquiera pagar, simplemente se inscriben y pueden recibir capacitación de manera virtual, dar exámenes de manera virtual, les dan un certificado de manera virtual. Esa información, por ejemplo, no siempre está al alcance de todos y mucha gente la desconoce. Si ustedes entran a la parte de capacitación en el link de la página web del OCE, allí van a poder encontrar capacitación, como les digo, virtual, y adicionalmente, si ustedes no están inscritos en un curso de capacitación virtual, lo que pueden hacer es acceder al material que tendrían si es que estuvieran inscritos. O sea, ustedes tienen documentación que yo les recomiendo que digamos, puedan acceder a ella, porque hay capítulo por capítulo un desarrollo de la norma por tema. Adicionalmente a eso, cada tema tiene opiniones, tiene pronunciamientos, resoluciones del tribunal. Es decir, la información que contiene esta página web es bastante rica. Yo la verdad es que me atrevo a decir que si quisiéramos empezar a capacitarnos o continuar capacitándonos, es maravilloso entrar al OCE porque no necesitas en realidad pagar nada y tienes acceso a toda esa información hecha por los propios capacitadores de la entidad, ¿no? Entonces esa es parte de las funciones que tiene el OCE. Aprobar bases estandarizadas, eso ya lo habíamos comentado en algún momento en la clase que dicté hace unas semanas atrás. Velar y promover el cumplimiento y la ejecución de la ley. Bueno, digamos que el ejemplo que les mencionaba también abarca esa función. Emitir directivas, sabíamos que hay una serie de directivas, por ejemplo, que regula cómo se debe acreditar la experiencia de los postores o, digamos, cómo deben presentar los consorcios su experiencia, cuando hablamos de consorcios agrupados más de una empresa. Y luego también tenemos otra función, que es resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa. A esto nos referimos con lo que es el Tribunal de Contrataciones del Estado. Pero adicionalmente podríamos considerar ahí también los pronunciamientos emitidos por la Gerencia Técnico-Normativa, que como ustedes ya saben son aquellos que sientan un precedente administrativo y que lo que hacen es emitir un pronunciamiento respecto a ciertas bases de cierto proceso de selección. Al ser un precedente, los pronunciamientos son de cumplimiento obligatorio, bajo sanción de nulidad del proceso. Supervisar y fiscalizar de forma selectiva o aleatoria los procesos de contrataciones, en efecto,
Si ustedes consideran que ha habido alguna transgresión durante un proceso de selección, lo que tendrían que hacer es mandar una carta, o mejor dicho, tipear una denuncia que tiene un formato que además está contenido en una directiva, ¿ya? Y con este formato, que lo pueden llenar al acercarse a mesa de partes del OCE, inmediatamente el OCE toma conocimiento de los hechos que son materia de denuncia y empieza a investigar sobre la presunta infracción a la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, esto es algo que, digamos, no siempre lo sabemos. A veces creemos o vemos algo que consideramos que está atentando contra la normativa y no sabemos qué hacer. Como ciudadanos tenemos todo el derecho de denunciar en cualquier momento cualquier acto que consideremos que es una contravención a la norma. Pero adicionalmente, si en algún momento nosotros estábamos interesados en participar en un proceso, no lo hicimos, pero percibimos que ha habido algo que está transgrediendo la norma, bases nulas, una adjudicación de la buena pro que no cumple con la normativa, pues inmediatamente podemos hacer esa denuncia. Y el OCE, a través de su área respectiva dentro de la gerencia técnico-normativa, va a canalizar esa denuncia. Si el OCE, al revisar el SEACE, tiene toda la información necesaria para resolver la denuncia, es decir, pronunciarse al respecto, lo va a hacer. Por ejemplo, en algunos casos verifica las bases y considera que ha habido un vicio durante todo el proceso. Puede incluso verificar el acta de otorgamiento de la buena prueba, en fin, todos los documentos que están publicados en el SEACE. Y si considera que a simple vista ya ha habido una transgresión a la normativa, le manda un oficio a la entidad que aparentemente ha generado ese vicio para que se pronuncie y con copia al órgano de control institucional. Ese es el procedimiento. Sin perjuicio de ello, si el OCE revisa la documentación, revisa la denuncia y no le queda claro si es que podría o no haber una transgresión porque necesita mayor documentación, también manda un oficio a la institución para que, habiéndonos un poco tomado conocimiento de la denuncia, se manifieste o digamos dé sus descargos al respecto y presente la documentación que pueda justificar o que demuestre que no ha habido ninguna transgresión a la normativa, ¿no? Ese es un tema importante. Supervisar y fiscalizar de forma selectiva los procesos que, bueno, eso ya lo hemos visto a través de las denuncias. Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores, como ustedes saben, para poder contratar con el Estado necesito estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y toda esta operatividad la maneja directamente el OCE, ¿no? Bueno, operar el SEACE es algo que ya todos conocemos, ¿no es cierto? El SEACE ha sido creado aproximadamente hace unos 6 años, ya operativo, pero ha ido implementándose a la fecha, como ya ustedes deben saber, no solamente se puede apreciar en el SEACE la fase de selección, sino también la fase de ejecución contractual. Ya a la fecha existe la obligación de que las entidades públicas puedan colgar la información o deban colgar la información referida a ejecución contractual, partiendo inicialmente de los contratos, ¿correcto? Entonces toda esta información ya debería o ya puede ser vista por ustedes en cualquier momento, ¿no? En el SEACE. Organizar y administrar arbitrajes, bueno, como todos sabemos, el medio de solución de controversias en la etapa de ejecución contractual es el arbitraje, ¿no es cierto? Existe la posibilidad de la conciliación, pero usualmente las entidades no recurren a este medio porque muchos funcionarios temen tener responsabilidad administrativa o que en algún momento pueda venir alguna autoridad que de alguna manera pueda cuestionar algún tipo de conciliación. Entonces, en la práctica, el 99% de los casos en los que hay una controversia en la etapa de ejecución contractual termina con un arbitraje. Entonces, esto también es operado, este sistema de arbitraje es operado por el OCE. Existen además otras instituciones, por supuesto, como la Cámara de Comercio y otras, pero el OCE tiene un sistema nacional de arbitraje. Organizar y administrar los arbitrajes, que es lo que estamos comentando, designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes, claro, siempre y cuando estemos sometidos a un tribunal arbitral o a un árbitro ad hoc que pertenezca a los absolver consultas, opiniones y emitir pronunciamientos. El tema de las consultas yo ya lo había comentado en la clase pasada. El OCE tiene la facultad de poder absolver consultas. Todos nosotros como ciudadanos, si tuviéramos alguna duda en materia de contratación pública y consideramos que la norma no es clara, podemos presentar nuestra consulta ante el OCE. Como ciudadanos tendríamos que pagar una tasa. La tasa la determina el TUPA del OCE, ¿correcto? Pero el OCE tiene un procedimiento para poder pronunciarse y absolver cualquier duda que yo pueda tener. Las consultas realizadas por las entidades que pertenecen al Estado no están sometidas a pago de tasa.
¿Ya? Eso ha sido un cambio normativo a raíz de la última modificación de la ley de contrataciones con el decreto legislativo, con el cual establece, porque antes las entidades sí pagaban, que esta vez ya no tienen que pagar ninguna tasa y pueden hacer las consultas. Con relación a este tema es importante mencionar que hace un tiempo quisimos hacer una consulta como institución pública al OCE y nos topamos con algo bien particular, creo que amerita ser comentado. Teníamos una consulta con relación a un aspecto de la normativa de ejecución contractual que no había sido desarrollado o que no se había puesto en todos los supuestos, como es casi siempre lo que ocurre con la norma, que no es perfecta. Pero cuando quisimos hacer la consulta, siendo una unidad ejecutora, el OCE nos pidió que teníamos que mandar un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio. Estoy hablando en general, no quiero dar el nombre, pero digamos del ministerio. O sea, no quería que nosotros, como unidad ejecutora, pudiéramos consultarlo directamente, sino que tenía que ir la consulta con un informe previo de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio, ¿no? La pregunta que yo me hacía, y bueno, todos los que estábamos viendo ese tema en ese momento, es: si yo necesito una opinión de asesoría jurídica, ¿para qué lo voy a consultar? Si ya aparentemente tengo la respuesta con asesoría jurídica. O de repente yo sé la posición de asesoría jurídica, pero a mí no me parece que esa sea la posición correcta. Y lo que quiero es que el órgano o el ente rector en las compras sea el que me diga cuál es la interpretación. Sin embargo, al final se nos exigió para poder de alguna manera absolver la consulta que necesariamente la consulta tenía que previamente haber sido desarrollada por la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio, ¿no? Entonces, eso es algo que no está en la normativa, no necesariamente debiera ser un requisito de tramitación, es decir, es libertad. En este caso somos unidad ejecutora, pero no somos independientes o autónomas, pero la consulta podríamos haberla hecho o no haberla hecho jurídica. Eso no quita el derecho o la labor que tiene el OCE de absolver consultas, ¿no? Entonces, incluso podría ser considerado como una traba administrativa. Esto es algo que les comento, si que en alguno de ustedes trabajan en entidades públicas, si quieren en algún momento hacer esa opinión o esa consulta al OCE, pues entonces les voy avisando que no tramiten la consulta sin una opinión previa de su oficina jurídica, porque de lo contrario no les van a aceptar la consulta. Esto no lo dice nadie, debo entender que debe estar en el TUPA, ¿ya? Porque no lo llegamos a revisar, la verdad es que ya no quisimos intentarlo de nuevo, pero no debiera ser así, es decir, el OCE tiene que absolver las consultas de manera amplia, sin generar restricciones de ningún tipo, porque incluso la Oficina de Asesoría Jurídica de cualquier entidad pública podría tener la duda. Y entonces, ¿qué informe tendría que desarrollar al respecto, ¿no? La pregunta es: ¿qué informe puede desarrollar alguien que tiene una duda? Difícilmente puede ser un informe bastante amplio, ¿no? Porque la consulta se mantiene. Pero bien, ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Yo lo he conversado con personal del OCE a ver si se puede mejorar, ¿no? Después tenemos, bueno, antes de pasar al tema de los pronunciamientos, las opiniones solamente absorben consultas de manera general, ¿no? El OCE se cuida mucho de cuando uno le cuenta un caso, porque normalmente las entidades preguntan de esa manera, sobre todo las entidades, se cuida mucho de dejar en claro que la opinión solamente es una interpretación general de la normativa, o sea que en ningún momento está diciendo que un caso en particular se tiene que resolver de una u otra manera, simplemente se limita a absolver la consulta de manera general. Eso es algo que hay que tomar en cuenta porque finalmente es cierto, las opiniones interpretan la normativa, pero no constituyen precedente de observancia obligatoria, como sí lo son los pronunciamientos que emiten, porque están referidos a casos particulares, y en esos casos particulares el OCE, a través de diferencia técnico-normativa, lo que hace es revisar las bases y pronunciarse respecto de esas bases en particular, y incluso ordena en algunos casos alterar las bases, porque digamos, de la revisión que se realiza se considera que hay aspectos que podrían contravenir la norma o que no son muy claros o que pueden ser oscuros, ambiguos, ¿correcto? Esa es la diferencia entre una opinión y un pronunciamiento. Adicionalmente, los imponen sanciones a los proveedores inscritos en el RNP a través de su tribunal que contravengan las disposiciones de la ley y reglamento. Hay un procedimiento sancionador, imagino que ustedes van o han tenido una clase de procedimiento sancionador, es súper interesante, porque la normativa establece bastantes supuestos de sanción administrativa. La lógica del procedimiento administrativo es la misma, ¿correcto? Pero tiene norma especial, y esa norma es la que desarrolla en cada caso incluso precedentes. Vamos a ver ahora
un caso de sanción que me parece importante comentarlo porque el tribunal ya ha sentado criterios reiterados sobre ese tema. Poner en conocimiento de la Contraloría los casos en que observe transgresiones. Al atender las denuncias, también se pone no solamente el conocimiento de la Oficina de Control Institucional, sino también, dependiendo de la magnitud de digamos, del vicio, incluso la Contraloría, ¿ya? Y esto está vinculado sobre todo cuando se considera que ha habido algún desfalco o algo así. Suspender los procesos de contratación como consecuencia de sus funciones es, en efecto, si la denuncia llega en un momento en el cual todavía se puede paralizar el proceso y el otorgamiento de la buena pro, pues el OCE, dependiendo de la magnitud de la denuncia y de los documentos que revise, puede incluso ordenar la suspensión de los procesos. Evidentemente, esto no es una práctica reiterada, es decir, el OCE se cuida mucho de paralizar o suspender los procesos de selección. Tendría que tener pruebas muy fidedignas de que el vicio es flagrante para que de alguna manera se exponga a suspender un proceso. Promover la subasta dependiendo determinando las características de los bienes o servicios. Como ya ustedes deben saber, la subasta inversa implica previamente la aprobación de unas fichas técnicas de bienes y servicios. En su gran mayoría son bienes en realidad. Entonces el OCE es el encargado de poner a disposición de todos los ciudadanos y de las empresas que están interesadas en contratar con el Estado el borrador de la ficha técnica durante un periodo para que, como ya lo deben saber, los proveedores puedan, o la ciudadanía en general, manifestar su opinión respecto a estas fichas técnicas que luego van a ser compradas por subasta inversa. Desconcentrar sus funciones. En efecto, existen mesas de partes desconcentradas, que no quiere decir que haya tribunales diferentes o autónomos, simplemente lo que se viene haciendo son desconcentrar las mesas de partes, ¿no? En ciudades como Arequipa o Chiclayo. Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente de los recursos. Esto es un tema súper importante, y reducción de costos. El OCE también tiene en su página web, y nuevamente los invito a ingresar porque la información es bastante rica, un link referido solamente a informes vinculados a las compras públicas. Estos informes contienen bastante información estadística y en algunos casos pueden servir para poder escribir artículos vinculados a contratación pública porque establecen cálculos respecto a la eficiencia en las compras año a año, eso sin contar los reportes que emite el OCE, que también están publicados ahí. Entonces, un ejemplo de un estudio publicado que lo he puesto acá es posibles causas por las que los procesos son declarados desiertos. Como la información en el SEACE respecto de cuándo un proceso es adjudicado y cuándo es declarado desierto es en efecto pública, el OCE accede a esta información y hace estudios a fin de determinar cuáles son las posibles causas que de alguna manera pueden generar procesos desiertos. ¿Para qué es este estudio? Para que las entidades puedan acceder a ese estudio y tomar en cuenta estas recomendaciones que se van a publicar y que de alguna manera van a permitirles evitar que sus procesos a su vez sean declarados desiertos, ¿no? Las conclusiones, porque es un informe bastante largo, son las siguientes. Lo requerido no existe en el mercado, es decir, una de las situaciones reincidentes por las cuales las entidades pueden tener procesos desiertos es que lo que piden ya no está en el mercado, sobre todo cuando hablamos de bienes que tienen que ver con vigencia tecnológica, ¿no? Bastante con lo que son computadoras, impresoras, programas. Eso es algo que si no hacemos un buen estudio de mercado y no nos actualizamos, podría ocurrir que lo que yo pida ya salió del mercado, sobre todo porque las actualizaciones en ese tipo de productos son bastante rápidas. Después, que el valor referencial que estoy determinando es bajo. Como ustedes saben, si hablamos de bienes y servicios, no hay tope hacia arriba del valor referencial. Es decir, mi valor referencial es lo máximo que yo puedo pagar como Estado en bienes y servicios. Si yo calculo mal el valor referencial, los proveedores no van a poder cobrarme más del valor referencial que yo coloco en las bases. Eso genera procesos desiertos, porque evidentemente los proveedores, si no sienten que van a ganar dinero, pues no les interesa participar, ¿correcto? Los costos de participación son muy altos. Bueno, esto se refiere sobre todo a la presentación de cartas fianza, sobre todo porque ahora en la etapa de selección nuevamente ha vuelto la garantía de seriedad de la oferta y eso es un costo administrativo que de alguna manera encarece la presentación de la propuesta, es inevitable, ¿no? Y las propuestas defectuosas o incompletas, es decir, que de repente las bases no son tan claras, y eso viene a continuación, las bases confusas o de alguna manera no genera certeza en la empresa para presentar su propuesta y la induce a error. Como la induce a error,
hace que de alguna manera la propuesta tenga que ser descalificada por alguna omisión, ¿correcto? Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo me imagino que en todas las ponencias les han hecho hincapié en la importancia de unas bases claras, ¿correcto? Eso es algo trascendental. Si las bases no son claras, va a inducir error o simplemente va a generar que el proceso no sea adjudicado. Entonces, cuando hablamos de bases confusas, también tenemos que hablar de bases direccionadas, es decir, de aquellos casos en que no se promueve la libre competencia ni la libre concurrencia de proveedores. Si yo coloco en las bases requisitos que sé que solamente tiene una empresa, estoy desnaturalizando la figura del proceso de selección y por lo tanto estoy prácticamente ya adjudicándole la buena pro a una sola empresa, y eso hace que evidentemente pues las demás no puedan participar válidamente, transparentemente ni libremente. Como ustedes pueden ver de este estudio elaborado por el propio OCE, es el 71% de los casos en los cuales el proceso es declarado desierto que la razón se debe a unas bases o bien oscuras, es decir, que no han sido bien implementadas, o que están direccionando el proceso. Esto nos da un llamado de atención con relación a la importancia nuevamente que tienen las bases en el proceso. Ahora vamos a pasar a lo que son los criterios reiterados. Nuevamente, cuando hablamos de criterios reiterados, no estamos hablando de precedentes de observancia obligatoria. En realidad, los últimos 5 años hay una ola en la administración pública de no querer aprobar precedentes de observancia obligatoria. En general, las entidades cada vez más están, digamos, evadiendo la posibilidad de declarar precedentes de observancia obligatoria que son de alguna manera más obligatorios, ¿correcto? Que de alguna manera nos permiten ver que en determinados casos sí o sí van a tener que resolver de cierta manera. La administración va a tener que ante casos similares resolver de la misma manera. Esa es la idea de un precedente de observancia obligatoria. Lamentablemente, como les comento, en la administración pública en general existe cierta reticencia a aprobar estos precedentes de observancia obligatoria. Cuando yo estaba en el Consupode en el 2005 se aprobaban precedentes de observancia obligatoria. Lamentablemente en los últimos años eso prácticamente es nulo. Lo que se suele utilizar, y es lo que les he puesto en la diapositiva, es la palabra criterios reiterados, que no tienen la vinculación de un precedente de observancia obligatoria, pero que de alguna manera te está diciendo que es posible que ante casos similares se vaya a aplicar el mismo criterio. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. En temas de regulación, por ejemplo, ¿ya? Que no tiene que ver con contratación pública, pero es un tema que se repite. En temas de regulación, los reguladores tampoco aprueban precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Eso es algo muy importante, porque de alguna manera, cuando yo apruebo un precedente de observancia obligatoria, lo que estoy haciendo es generar predictibilidad en el administrado. Pero si yo no lo apruebo, prácticamente lo estoy dejando en el limbo, ¿no? Ante casos similares. Y en la administración pública hay de todo, pero hay casos que sí se repiten. Entonces, es importante para lograr predictibilidad y confianza en la administración que se aprueben precedentes de observancia obligatoria. Yo creo que eso es un tema que incluso amerita escribir, ¿no? Analizar qué es lo que está pasando en realidad. Bien, ante criterios reiterados, que es lo único que podemos hablar, que es lo único que tenemos los siguientes casos que me parecen bastante emblemáticos, que son reiterativos y que considero que ustedes deben saber. Con relación al principio de la libre concurrencia y competencia que está y que es la naturaleza jurídica de un proceso de selección, te dice lo siguiente, ¿no? En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de posturas. Y ahí nos vamos a una de las resoluciones que tiene que ver con este tipo de conclusión emitida por el tribunal, que es la resolución 1058 del 2008, ¿no? Este caso es un caso en el cual se estaba comprando estantería, ¿no? Estantes de muebles. Conforme a lo establecido en las bases, la experiencia puede ser acreditada con la venta de este bien, es decir, estantes, o de sus similares. Para efecto de considerar a los similares en el presente caso, tratándose de la experiencia en ventas, válidamente se puede acreditar con la documentación que respalde haber realizado venta en bienes relacionados a mobiliarios. Es decir, finalmente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo quiero consignar un factor de evaluación en las bases como entidad, y lo que quiero es consignar el factor de evaluación experiencia del postor, yo no solamente puedo exigir la experiencia en bienes idénticos, ¿correcto? Eso ya lo deben haber escuchado, es decir, el tribunal ya lo ha establecido así. ¿Por qué esta resolución es del 2008 y por qué lo dice de esta manera?
Porque antes del decreto legislativo 1017, la norma de contrataciones no establecía la palabra bienes iguales o similares. La norma actual ya lo establece, con lo cual ya ni siquiera sería necesario establecer este tipo de criterios, sin perjuicio de lo cual muchas entidades siguen cometiendo el mismo error, por eso la importancia del criterio, ¿ya? Es decir, siempre la experiencia se puede acreditar en bienes iguales o similares. Si yo pido bienes idénticos, es decir, facturación solo en lo que yo estoy comprando, definitivamente va a haber un vicio de nulidad en las bases. ¿Correcto? Porque eso restringe la competencia. La idea de los factores de evaluación es que aperture la competencia a la mayor cantidad posible de proveedores, porque eso me va a dar a mí eficiencia. Voy a poder elegir entre un grupo de personas mucho más amplio, voy a tener más opciones en precio y en calidad. Entonces, la misma resolución dice criterio que ha sido considerado por este colegiado en anteriores pronunciamientos. Nuevamente, no estamos leyendo por ningún lado que diga precedente de observancia obligatoria, pero lo que hace es decirte que en casos muy similares se pronuncia de esta manera, ¿no? Ahora bien, la experiencia puede acreditarse no únicamente con prestaciones en venta de bienes iguales, sino con aquellos que resultan similares, por lo que establecer lo contrario implicaría contravenir el principio de libre competencia, ¿no? Recortando experiencia del postor, que si bien no se ha dedicado a suministrar únicamente estantería metálica, cuenta con experiencia para suministrar productos similares, ¿no? A mí, yo podría decir, en el caso de muebles, yo puedo comprar distintos tipos de muebles. Si yo le pido solamente que me permita acreditar experiencia con este tipo de mueble que es el que quiero comprar, estoy restringiendo su competencia, porque en realidad transportar muebles de este tipo o de ese tipo permite acreditar la misma experiencia en la práctica. O sea, el hecho de solo comprar podios no quiere decir que él va a ser mejor que otro que también transporte otro tipo de muebles. La naturaleza es la misma, ¿no? No estamos hablando de bienes sofisticados que de alguna manera solamente por su característica requieran identidad al momento de acreditar la experiencia. En el tema de la moralidad, todos los actos referidos a los procesos de contratación de las entidades estarán sujetos a reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, importantísimo, ¿ya? Porque siempre estamos hablando de desembolso de fondos públicos. Entonces, evidentemente, la moralidad, el principio de moralidad tiene que estar incluido. Nuevamente, vamos con una resolución. El documento cuestionado fue utilizado para acreditar la experiencia de un profesional y obtener así un puntaje. Evidentemente, estamos hablando de un factor de evaluación técnico, lesionándose los principios de presunción de veracidad, que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y de moralidad, que la normativa de contratación pública con sustento legal cautela, ¿correcto? Considerando que las propuestas están compuestas básicamente por documentos, los postores están obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de los mismos en cumplimiento de estos principios. Ojo con esto, ha habido muchos casos en el tribunal en los cuales los postores alegaban que los documentos o el documento cuya falsedad se presumía había sido preparado por un tercero que él había contratado, ¿no? Este argumento ha sido bien reiterado. En realidad lo que decían los proveedores es, ok, yo he armado mi propuesta, yo tengo mi propuesta y hay un documento que en efecto no es veraz, pero yo no armé mi propuesta de ser gerente, la armó la persona que trabaja para mí, y esa persona que trabaja para mí y que es la encargada de armar las propuestas es la que ha filtrado un documento que no es veraz. Nadie le dijo que filtrara ese documento o que metiera un documento falso. La pregunta aquí es, ¿eso es válido para quitarle la responsabilidad por lo que presentó? Difícilmente, ¿no? Porque la administración pública recibe los documentos y en cualquier momento puede verificar la legalidad, y no solo en temas de contratación pública, ojo, en cualquier trámite administrativo. Entonces, si yo como gerente, porque soy representante o apoderado de la entidad privada, presento una propuesta, yo ya tengo que saber que lo que está ahí, si no es veraz, me va a traer consecuencias jurídicas, ¿correcto? Entonces, no puedo alegar que un tercero que contraté y por eso me deben deslindar, no, porque la causalidad es objetiva. Tú presentaste la propuesta, tú eres responsable de a quién contratas, de quién te prepara la propuesta, de qué documentos estuvieron ahí, tú visaste, porque además todos los documentos de la propuesta son visados por el representante de la empresa, con lo cual aludir desconocimiento es algo que no es posible, ¿ya? Y el tribunal lo ha manifestado así en diversas ocasiones. En ese sentido, toda vez que las propuestas técnicas presentadas por los postores deben ser claras y contener información congruente, ojo con las contradicciones en las propuestas que también ameritan la descalificación, ¿ya?
atributos sin los cuales resulta imposible determinar no solo la exactitud de la información, sino que además impide la correcta evaluación, es decir, cuánto puntaje le corresponde. Se concluye que existen razones suficientes que desvirtúan la presunción de veracidad que amparaba la cuestionada constancia de trabajo, que era la que había permitido acreditar un factor de evaluación, al evidenciarse que se ha presentado un documento que no corresponde a la realidad, es decir, se ha determinado su falsedad. ¿Ya? La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿qué pasa si la información es detectada luego de la suscripción del contrato? Porque aquí estamos hablando de una resolución referida a la resolución de un recurso de apelación, es decir, estamos en la fase de selección. ¿Qué pasa si ya suscribí el contrato, ¿no? Y una vez suscrito es que me doy cuenta que los documentos que presentó el postor para poder ser adjudicado con la buena pro y que permitió que sea adjudicado con la buena pro porque le di un puntaje, me doy cuenta que son falsos? A ver, doctores, de pasada que nos despertamos un poquito por la hora. Yo también estudio mi maestría, estas horas es fatal, pero les pregunto, ¿qué les parece? O sea, ¿qué harían ustedes si son, trabajan en una entidad pública y ustedes son asesores de asesoría jurídica y les dicen: doctor, mire, hemos celebrado un contrato con una empresa que ha ganado porque ha tenido el máximo puntaje técnico, pero el documento que presentó para obtener ese puntaje era falso, pero ya firmamos contrato hace una semana? Se presenta la denuncia al OCE. ¿Nada más? La nulidad del contrato, así es. La norma de contrataciones establece casos en los cuales el contrato puede ser declarado nulo. Son casos taxativos y son prácticamente contados con los dedos. Uno de esos casos es la información falsa que se ha presentado para ganar el proceso de selección. Entonces sí se puede hacer algo, ¿ya? Porque ese contrato es nulo de pleno derecho. En realidad no ha debido suscribirse el contrato porque la empresa ha ganado en base a una información errada, ¿correcto? Falsa, ¿ya? Registro de participantes, un tema vinculado. La atención a los usuarios debe ser continua. Los proveedores pueden registrarse en cualquier momento dentro de las fechas previstas en el CEAS, en el calendario y en las bases. En el horario de atención a los usuarios que haya establecido la entidad, dicho horario en ningún caso puede ser inferior a las 8 horas diarias consecutivas. Esto parece algo evidente, pero no lo es. Ya la ley de procedimiento administrativo, y recuérdenlo por si en algún momento tienen que discutirlo en algún caso, establece que debe haber mínimo 8 horas al día para que ustedes se puedan registrar como participantes. No lo dice registro como participante, pero dice que las entidades públicas están obligadas a atenderlo un mínimo de 8 horas consecutivas, ¿no? Y aquí ya no hablamos de una resolución del tribunal, sino de un pronunciamiento que ha establecido este tipo de criterios que además nuevamente están en la ley de procedimiento administrativo, ¿no? De la revisión efectuada de las bases se desprende que el horario para el registro de participantes es de 8:45 a 15:45, la presentación debía efectuarse de 8:30, de consultas de 8:30 a 4:30 y las observaciones de 8:30 a 2:45, ¿no? El numeral de la ley establece que el horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación debe coincidir con el régimen de horas hábiles establecido para la atención al público, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a las 8 horas diarias consecutivas, ¿no? Entonces es un tema que debe ser siempre tomado en cuenta, porque las entidades no tendrían por qué recortar los horarios para poder atender a los administrados, ¿ya? Nulidad motivada, tema importantísimo. La nulidad se constituye como una institución jurídica de última ratio, es decir, solo en aquellos casos en que los vicios no puedan ser subsanables es que vamos a hablar de nulidad, ¿ya? Que tiene por objeto proporcionar a las entidades una herramienta lícita, ¿no? Dice el precedente, para sanear el proceso de cualquier irregularidad que pudiera enturbiar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con arreglo a las disposiciones de la normativa. La motivación del acto, ¿ya?, debe ser expresa mediante una relación concreta y directa a los hechos. ¿Qué pasa si es que yo saco una nulidad de oficio de un proceso de selección? Por lo tanto, digo que la buena pro que yo otorgué la voy a dejar sin efecto a raíz de esta nulidad, ¿correcto? Y cuando saco la resolución, que es bastante escueta, establezco en la resolución que el sustento de la nulidad está contenido en un informe de asesoría jurídica y con eso declaro nulo el proceso. Este caso que les estoy poniendo se repite, yo lo he visto en bastantes ocasiones. La entidad lo que hace es decir que la motivación está en un informe de una oficina perteneciente a la institución.
Entonces, la pregunta es, a mí me llega la resolución, me notifican la resolución, ya sea a través de SEAS o a través de un correo electrónico, y me dice esto, solo me notifican la resolución. ¿Es correcto? ¿Yo puedo considerar que esa resolución de nulidad está motivada? No, señores, jamás. ¿Por qué? Porque la motivación del acto es expresa, ¿correcto? Las entidades están facultadas, y así lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, a en ciertos casos utilizar informes o dictámenes para motivar la resolución. Si la resolución no hace mención al vicio de nulidad que está acarreando la nulidad, ¿correcto? Lo que tiene que hacer es adjuntar los informes que aparentemente están sustentando el acto. Pero si yo no recibo los informes sustentatorios, no estoy motivando el acto. Y yo como administrado no tengo manera de defenderme porque desconozco cuál es el vicio que ha acarreado la nulidad. Este es un tema trascendental, ¿ya? Aquí hay una resolución del 2009 que dice, en el caso de autos, al no haber comunicado oportunamente las razones que sustentan la declaratoria de nulidad del proceso, esto es, en la citada resolución, limitándose a hacer referencia a un informe del comité especial, este colegiado considera que el comité especial ha vulnerado el principio de transparencia. Ojo, ya al sacar una resolución de nulidad hay responsabilidad administrativa, porque lo que está diciendo la entidad es que había un vicio, ¿correcto? Y cada resolución de nulidad de proceso tiene que tener un deslinde de responsabilidades. Entonces, si la resolución que yo saqué de nulidad a su vez es nula porque no está motivada, hay doble responsabilidad en la administración pública, ¿no? Porque además está dilatando el proceso, es decir, el administrado tiene que recurrir al tribunal o a la propia entidad para hacer valer sus derechos, ¿correcto? Eso es un tema que hay que tomar muy en cuenta. Renovación de la carta de la garantía, ¿no? Si por algún motivo no se resuelve el recurso en el plazo señalado, el impugnante tiene la obligación de renovar su garantía, porque ustedes saben que cuando uno apela tiene que presentar una garantía, ¿ya? Si el impugnante no cumple, el Tribunal de Contrataciones tendrá como no presentado el recurso. Esto es un tema importante. Cuando uno presenta una apelación, sobre todo ante el tribunal, que es quien se demora o tiene un plazo un poco más largo para resolver, al cliente se le tiene que informar que la garantía debe tener por lo menos un periodo de 3 meses para evitar de una manera estar renovándolo. Yo he visto miles de casos en los cuales los asesores de las empresas no lo han tenido en cuenta y ha transcurrido, ha vencido la carta fianza y en ese momento el recurso se tiene por no presentado, es decir, ni siquiera se puede pronunciar el tribunal respecto del recurso, perdiendo tiempo, dilatando el proceso innecesariamente, ¿correcto? Entonces eso es un tema que siempre hay que tener presente, ¿no? Y ahí tenemos la resolución que un poco lo que hace es explicar la situación comentada. Aquí tenemos un factor de experiencia del postor, un ejemplo que he sacado de un material hecho por el OCE, ¿ya? Respecto a errores usuales en el factor de experiencia del postor. ¿Por qué lo he colocado como un ejemplo válido? Porque en realidad la mayoría de errores se dan en este tipo de factores. ¿Por qué? Porque el factor experiencia del postor es de los más usados en las bases de bienes y servicios, es del más usado, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dan 40 puntos si acreditamos más de 107.000 soles, hay un rango también, y te dicen este factor se acreditará solo con facturas originales hasta un máximo de 20 facturas. ¿Cuáles son los errores detectados? Ustedes que ya están estudiando este diplomado ya están en capacidad de darse cuenta evidentemente de cuáles son los errores más flagrantes en este factor de evaluación, ¿no es cierto? O sea, yo estoy segura que todos ustedes están absolutamente capacitados para decirme por lo menos 4 o 5 errores en este factor de evaluación. El primero de ellos, y lo voy a comentar, es evidente, ¿no es cierto? Si ustedes ven el criterio, se dan cuenta que cuando hablamos de 75.000 a 106.000 son 30 puntos, y cuando hablamos de 35.000 a 75.000 son 20 puntos. Les pregunto, si yo acredito 75.000, ¿qué puntaje me dan? Uy, ya esto parece un bingo, 20, 30, bingo. A ver, se dan cuenta que el factor ha sido mal planteado, ¿correcto? Porque si yo acredito 75.000 exacto, no sé qué puntaje me corresponde. Tengo dos opciones, 30 y 20 puntos. Entonces ahí ha habido un error de redacción. ¿Qué corresponde o qué correspondería decir de 35.000, ¿no?, a menos de 75.000? O si le quieren poner a 75.000, arriba colocarían más de 75.000 a 106.000. Esto, señores,
todos los días en las bases. Todos los días. Pareciera algo inofensivo, pero en realidad puede producir un vicio de nulidad, ¿ya? Otro error. Este factor se acreditará solo con facturas originales. ¿Cómo dice la normativa que yo debo acreditar la experiencia? ¿Solo con facturas? No. Comprobantes de pago, ¿correcto? Pero comprobante de pago es un tipo de factura. ¿Es lo único que yo puedo presentar? Contratos con conformidades, ¿correcto? Entonces, si yo coloco solo facturas, porque dice solo facturas, estoy transgrediendo la norma, que me da otras posibilidades. No todos los proveedores tienen facturas a la mano, algunos tienen contratos con conformidades y también son válidas, ¿correcto? Entonces, nuevamente, ¿qué más? Si yo digo facturas, ¿no?, y contratos con conformidad, pero cuando hablo de facturas, ¿tienen que ser las facturas originales? ¿En algún momento la norma dice facturas originales? ¿Por qué tendría que presentar facturas originales si siempre estamos hablando del principio de presunción de veracidad y el principio de moralidad? Es decir, la administración pública presume que la documentación presentada por el administrado es cierta. Entonces no tengo por qué presentar en realidad ningún documento en original, ¿ya? Eso es algo importante. Y un último punto. ¿Alguien me puede decir qué más puede ver en este ejemplo? ¿Ya? O sea, hay 1000 que está en el aire, ¿no es cierto? Ya, perfecto, ese detalle es importantísimo. ¿Algo más? Por ahí escuché algo, ¿ah? Que está por ahí. Por ahí escuché algo que está cerca. A ver, cuando yo digo hasta un máximo de 20 facturas, ¿me estoy refiriendo al documento en sí? O sea, es decir, cuando yo acredito experiencia, ¿tengo que pedir por facturas la acreditación? ¿Qué pasa si yo tengo una contratación, pero es un suministro y tiene 4 facturas? Pero es una contraprestación, es un objeto, pero tiene 4 facturas porque es tracto sucesivo. La normativa no habla de facturas, habla de contrataciones, ¿correcto? Entonces no podemos hablar de factura individualizándolo, porque yo podría tener facturas por montos pequeños y con el límite del 20 facturas voy a acreditar, o sea, voy a estar limitado de poder acreditar todo lo que realmente puedo hacer si hablo de objeto de contratación, de procesos de contratación, ¿ya? Eso es algo importante. Hay empresas que son pequeñas y facturan poco, pero tienen muchas facturas, porque estamos hablando en algunos casos de suministros. Entonces, pueden haber ganado un proceso, pero tienen 5 facturas de un proceso que ganaron, porque han entregado 5 veces el bien en partes, ¿no es cierto? Entonces, ahí no podemos hablar de que estamos hablando solo de facturas, ahí tenemos que hablar de las 5 facturas como un proceso de contratación de los 20 que podría acreditar, ¿ya? Es algo importante y está en el ejemplo que les menciono del material de los... ¿Qué más? Resolución del 2007, ¿no? Aquí un poco los antecedentes de lo que pasó en las bases. Exigían que los custodios acreditaran el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos como siempre, ¿no es cierto? Mediante la inclusión de propuestas de catálogos, manuales, folletos u otros documentos del fabricante o dueño de la marca. Casi siempre cuando hablamos de folletos, brochures, estamos hablando de equipos electrónicos, ¿ya? Entonces, en este caso las bases pedían que para poder acreditar los requisitos técnicos mínimos, los brochures o los folletos tenían que identificar cada una de las especificaciones técnicas establecidas en las bases, ¿ya? Al respecto es importante tomar en cuenta que es criterio reiterado, volvemos al mismo término, del colegiado, que la exigencia de los catálogos o manuales de usuario presenten toda la información requerida por las bases resulta desproporcionada. Nuevamente, es razonable que yo le pida a un proveedor que cada una de las especificaciones técnicas que yo he colocado en las bases y que yo creo en el momento, las origino, las genero cuando yo hago mi pedido, ¿no es cierto?, estén en el brochure a su totalidad. Resulta ilógico, ¿correcto? Porque en realidad el brochure o el folleto es elaborado por un fabricante que ni siquiera sabe quién es la entidad tal que en algún momento va a pedir determinadas características, y el brochure es simplemente una idea principal de lo que tiene el bien, no tiene al detalle una por una todas las características del producto. Entonces, si yo le pido a la empresa que el brochure identifique una a una las especificaciones, le estoy pidiendo algo que en realidad no es razonable, porque además las empresas presentan una declaración jurada de fiel cumplimiento de requisitos.
Entonces, si no lo cumple, la primera perjudicada va a ser la empresa, porque o le resuelvo el contrato, le aplico penalidades o, en fin, utilizo algunos de los mecanismos que tengo en la ejecución contractual para hacer valer mis derechos como entidad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la exigencia de una total coincidencia entre la información de proyectos y la establecida en las bases no es razonable, lo dice, pues los propios fabricantes o postores pueden proporcionar información complementaria que no puede dejar de tomarse en cuenta por el solo hecho de que no está consignada en un folleto, ¿ya? Que muchas veces simplemente el folleto tiene las finalidades de promoción del producto. Otro más, responsabilidad de consorcios durante la etapa de ejecución contractual. Alguna vez, bueno, de hecho creo que en la última clase me hicieron una consulta que tenía que ver con consorcios, ¿ya? Y aquí un ejemplo del tema de responsabilidad. La ley ha consagrado la responsabilidad solidaria del consorcio ante la entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación en conjunto con la ejecución del contrato, ¿ya? Establecer la intervención solidaria de los consorciados como opción legislativa supone que estos adquieren la calidad de deudores ante la entidad. En efecto, yo podría presentarme en consorcio con una empresa en un proceso de selección y sin embargo yo tengo internamente con la otra empresa un contrato por el cual ella es responsable del 90% de las prestaciones del desarrollo del contrato y habiendo iniciado otra y sucesiva, no es posible que en esta última etapa se realicen actos correspondientes a actividad. ¿Ya? Importante. Información falsa o inexacta. Bueno, este es un tema que les había comentado que yo había querido poner como un criterio reiterado porque en realidad se da bastante y es una de las causales que de alguna manera genera más sanciones administrativas a los proveedores, ¿ya? Es criterio sentado por este tribunal en un uniforme y reiterada jurisprudencia, así lo dice la resolución, que todo postor es responsable por la veracidad de los documentos, ya se los había comentado, como parte de su acervo documentario con ocasión de un proceso de selección con independencia, ojo con lo que les comenté, de si fue tramitado por sí mismo o por un tercero, toda vez que el beneficio por la falsificación recae directamente en la empresa que presentó el documento, ¿correcto? Y la resolución lo que dice es, en consecuencia, en este caso la conducta supone una transgresión al principio de presunción de veracidad que se contrae en el numeral tras de la fundamentación, en vista que si bien a través de dicho principio la administración se encuentra en el deber de presumir la veracidad de los documentos, esta situación ha quedado desvirtuada, dice el tribunal, desde el momento en que se ha verificado que las facturas son documentos falsos. En efecto, estamos hablando de facturación que se comprobó que había sido falsa, ¿ya? Para dilucidar, se consultó a la entidad que supuestamente había a la que se le había facturado. Yo como empresa puedo decir, yo le he vendido al Ministerio de Salud tales y tales cosas y estas son las facturas que lo acreditan. La entidad recibe la denuncia, ¿no es cierto?, en este caso el tribunal, y le queda la duda de si en efecto esas facturas son válidas o no. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Le manda una comunicación al Ministerio de Salud y le pregunta, Ministerio de Salud, tengo estas copias de estas facturas, confírmame que son facturas que te han presentado a ti y que en efecto tú has contratado a esta empresa para este objeto y para estos montos. El Ministerio de Salud está obligado a responderle por un principio de colaboración que tienen las entidades públicas y que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay casos en que no responde, pero igual se puede hacer la comunicación al órgano de control institucional de la entidad por no colaborar con el OCE. Pero en este caso responde, ¿no es cierto? Y le dice, esas facturas, ¿no le dice? De acuerdo a los documentos ofrecidos, las mencionadas facturas resultan falsas toda vez que la numeración es correcta, pero el contenido es diferente. ¿Correcto? Es decir, habían adulterado el documento en la cuantía, ¿no? En la cuantía, porque la numeración de la factura es un número determinado dependiendo de la empresa, pero la cuantía y el objeto había sido adulterado para poder obtener puntaje en un proceso y ganar, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Cuando hablamos de documentación falsa, hablamos de documentación que no ha sido emitida por quien dice haberlo emitido, ¿correcto? Y cuando hablamos de información inexacta, hablamos de documentación que puede haber sido emitida por quien dice haberlo emitido, pero se ha adulterado el contenido, ¿correcto? Como en este caso. Entonces es importante tener en cuenta esa diferenciación que también está en un conjunto de resoluciones del tribunal que son accesibles. Bien, yo tengo solamente, porque digamos la clase era de criterios reiterados, sin embargo les he traído una presentación muy pequeña de errores frecuentes en las bases por temas de que en realidad digamos el tiempo no lo voy a desarrollar. Me dijeron que la clase era en realidad de 1 hora, pero igual si ustedes desean o tienen alguna consulta yo los puedo desarrollar.
Ya, está bien, lo hacemos, pero entonces les voy a pedir que, como favor, que quienes se quieran retirar, se retiren en este momento, porque en realidad ya lo había manifestado la vez pasada, me desconcentra mucho la gente que sale y entra. Entonces, si todos estamos de acuerdo, yo me quedo hasta las 9, no tengo problema, pero les voy a pedir su atención, por favor, porque eso de entrar y salir es como una falta de respeto, ¿no? Bien, errores frecuentes en las bases. Nuevamente, la clase no es sobre errores en las bases, pero lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a comentar porque es algo que está muy vinculado a las resoluciones del tribunal, ¿correcto? Sobre los factores de evaluación, algo ya habíamos comentado. Al absolver las observaciones, el comité especial sustituye un factor por uno nuevo, ¿ya? Ello debido a que los participantes ya no tendrían la posibilidad de cuestionar un nuevo factor, afectándose la transparencia del proceso. ¿Qué quiere decir? Yo reviso las bases, ¿correcto? Y veo un factor que me parece que está direccionando el proceso, ¿ya? Cuando hago la observación al comité, el comité, en lugar de decirme sí o no, o por qué, o modificar el factor a fin de que se vuelva transparente y de alguna manera permita la concurrencia a los proveedores, lo que hace es cambiar completamente el factor de evaluación. ¿Eso es válido? O sea, es decir, sustituye un factor por otro, ni siquiera lo altera, no sustituye uno por otro. No es válido. ¿Por qué? Porque yo tengo las etapas de consultas y observaciones para que el comité se pronuncie respecto del factor que está en las bases. Pero si ya me cambia el factor y me pone uno nuevo, ya no voy a tener cómo, de alguna manera, generar algún tipo de observación, ¿correcto? Lo único que tendría que hacer en este caso es solicitar la elevación de las bases, ¿no? O de las observaciones. Pero eso implica pagar una tasa, cuando hablamos del OCE, dilatar el proceso, ¿ya? Incluso lo podría hacer el comité, que hagamos una cosa, el comité ya me respondió y me dijo no al lugar tu observación, y al integrar me pone otro factor de evaluación. Peor aún, porque ya en la integración yo ya no puedo hacer nada más, ya no puedo cuestionar las bases, se supone que no puedo cuestionar las bases vía apelación, y digo se supone porque ya les había comentado esto en la clase pasada, de que hay maneras de cuestionar las bases a través de una apelación sin necesidad de ser tan frontal, ¿correcto? Porque la norma impide y dice que es una causal de improcedencia del recurso, ¿correcto? Pero entonces las bases integradas tienen que ser el resultado de las consultas y las observaciones referidas al texto original de las bases, ¿correcto? Entonces eso es algo que no puede ocurrir. ¿Qué más? Que establezcan criterios subjetivos, plan de trabajo bueno, regular o malo. Es decir, a veces cuando se contrata, por ejemplo, empresas de seguridad, y abajo ustedes pueden ver hay un número de resolución que tienen en cuenta, por ejemplo, este tipo de errores, ¿ya? Cuando ustedes ven que se contrata empresas de seguridad, por ejemplo, las empresas de seguridad normalmente tienen planes de trabajo con relación a los mecanismos de seguridad para la entidad pública. Casi siempre las entidades piden que la empresa que va a entrar y que va a participar para poder entrar y dar seguridad, tenga un plan de trabajo, entre ellos planes de emergencia, de contingencias, etcétera, ¿ya? Y muchas veces estos planes se califican. Pero ¿cuál es el criterio que se coloca? Por ejemplo, ¿no? El plan de trabajo es bueno, te doy 20 puntos. Es regular, te doy 10, es malo, no te doy ningún puntaje. La pregunta es, ¿qué cosa se entiende por bueno, regular y malo? Ustedes en cualquier momento leen este tipo de detalles, este tipo de palabras subjetivas, eso ya de por sí es cuestionable, ¿correcto? El criterio tiene que ser definido de manera objetiva, no puede haber nada sometido a la subjetividad del comité, porque eso ya los pone en problema de alguna manera, porque el criterio que el comité tenga no necesariamente es el más adecuado, o ustedes pueden tener otro criterio que también es válido, ¿ya? Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué más? Que otorguen puntaje al cumplimiento de requisitos técnicos mínimos. Bueno, esto es un cumplimiento a la norma, ¿no? Los factores solamente pueden otorgar puntaje por aquello que supere o mejore un requisito técnico mínimo. Tampoco que lo desnaturalice, ¿eh? Pero que lo supere o lo mejore sí. Que se requiera a los postores que acrediten experiencia con la venta de bienes iguales, ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado, que se tiene que acreditar la experiencia también con bienes similares. Que se requieran los postores que acrediten, ya eso no, que no se defina qué se entiende por bienes similares. Otro tema importante, la norma actual ya te dice que tú puedes acreditar experiencia con bienes similares, ¿correcto? Entonces, como te dice eso, de alguna manera te obliga a que definas qué se debe entender por similar, ¿ya? Pero si tú no defines eso, si tú no defines qué se debe entender por similar, también estás dejando a la interpretación del comité qué se debe entender por similar, ¿ya?
Entonces, la idea y lo que dice la norma es que las entidades están obligadas a definir la similitud, sobre todo cuando es un tema complejo. Si hablábamos como el ejemplo que les puse del caso del mobiliario, pues ahí es difícil que haya subjetividades, pero puede haber otros casos en los cuales sí se requiera que se precise específicamente la similitud, que se defina, ¿ya? Que se otorgue puntajes altos en el factor mejoras. Creo que eso es algo que también deben haber visto en el tema de bases. Las mejoras constituyen beneficios adicionales que da el proveedor, ¿no es cierto? Y que no están dentro de sus costos económicos. Una mejora no es costeada. El proveedor, cuando te da una mejora, te la está dando gratuitamente. Esa es la naturaleza jurídica de una mejora, ¿correcto? Ninguna mejora debe ser cobrada, porque es un beneficio. Es coloquialmente como una yapa, si hablamos de algún bien, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no está costeada como mejora. Por lo tanto, como no está costeada y no debe formar parte de la propuesta económica, no debe tener puntajes altos. ¿Por qué no debe tener puntajes altos? ¿Cuál sería el objeto de que no tenga un puntaje alto? ¿Por qué creen que está así? Si yo le pongo un puntaje alto a la mejora, ¿qué estoy haciendo? La estoy volviendo obligatoria, ¿correcto? Y yo no puedo obligar a nadie a darme algo que no cuesta, ¿correcto? La idea de la mejora es obtener en efecto algo que sea un poquito mejor de lo que yo necesito, pero sin desnaturalizar el factor. El factor es esto, es un factor de evaluación que no es obligatorio, es facultativo, ¿correcto? Entonces la mejora no puede tener un puntaje alto, ¿ya? Eso también está en diferentes pronunciamientos de los... Sobre los requisitos obligatorios, habíamos hablado sobre los factores de evaluación que son facultativos, ahora hablamos sobre los requisitos que son obligatorios. Dentro de los requisitos obligatorios se consigna el índice, ya que de no presentarse amerita la descalificación. Eso también ya lo deben haber visto. El índice es simplemente un documento que ayuda o facilita la revisión de los documentos del comité. Si ustedes no presentan un índice en su propuesta, es ilegal que los descalifiquen por eso. Ya, eso también tiene no solo pronunciamientos, sino tiene resoluciones del tribunal que deben tomar en cuenta. Que en las características técnicas mínimas de los bienes que se pretenden adquirir se haga referencia a determinada marca sin que se haya realizado un proceso de estandarización. El tema de las marcas es un tema también muy importante, ¿no? Las entidades públicas nunca, por regla general nunca, pueden pedir marcas, ¿ya? Entonces, si lo hacen, caso en el cual tienen que estar en uno de los supuestos de estandarización que el OCE ha emitido, porque el OCE tiene una normativa interna que establece cómo se debe estandarizar, hay una directiva para estandarizar. Entonces, si yo no sigo ese procedimiento de estandarización, definitivamente no puedo pedir marcas. Solo hay casos particulares, como por ejemplo que yo tengo un equipo preexistente que requiera una marca en particular, ¿no es cierto?, un repuesto de una marca en particular, por ejemplo, que de alguna manera justificaría que yo pida una marca, de lo contrario no lo puedo hacer. Si no sigo ese procedimiento de estandarización que está regulado por el OCE, entonces definitivamente no estoy dentro de la normativa. Que a pesar de que el sistema de contratación es de suma alzada, en las bases se haga referencia a precios unitarios. Bueno, eso es evidente porque la naturaleza de la suma alzada, como ustedes ya saben, es muy diferente a la de precios unitarios. Que se direccione el proceso a determinado proveedor. Ahí siempre hablamos no solo de requisitos obligatorios, sino incluso los facultativos, es decir, la transparencia debe estar en las bases de principio a fin. Si yo direcciono el proceso ya con los requisitos obligatorios, en mayor medida estoy sacando del juego o del proceso a los demás proveedores, ¿ya? Entonces es un tema que hay que tomar en cuenta. Que se requieran documentos excesivos, principio de veracidad. Es decir, si yo al administrado o a la empresa lo trato con desconfianza, le voy a pedir una serie de documentos que muchas veces le van a generar costos administrativos altos, ¿correcto? Entonces, eso de alguna manera es lo que se quiere evitar con la presunción de veracidad, ¿no? El administrado, la administración pública siempre tiene que partir de que los administrados dicen la verdad y que la documentación que están presentando es fidedigna. Entonces, cuando de alguna manera la administración te pide documentación original o te pide sustentos adicionales a lo que la norma por lógica de alguna manera te exige, ya estamos atentando contra el principio, ¿no?
Que se establezca la promesa formal de consorcio como requisito obligatorio. Evidentemente no lo es, porque no todas las empresas se presentan consorciadas. Siempre tendrá que hacerlo si es que alguien, ¿no?, se quiere presentar de esa manera. Por lo tanto, casi siempre las bases tienen que consignar de ser el caso. Bien, algunos criterios reiterados. Aquí también hay algunos en relación a las resoluciones, luego del tema de las bases. La integración de bases es errónea porque no se tomó en cuenta el periodo de absolución a las observaciones al incluirse un formato que no contenía el factor de evaluación mejoras, induciendo error a los postores que no tuvieron puntaje en ese factor. Y esto de alguna manera generó la nulidad del proceso. ¿Qué pasó? El sistema de calificación y evaluación de las bases de los procesos de selección debe caracterizarse, dice el tribunal, por no presentar incongruencias, incoherencias, errores o ambigüedades. Esta resolución sirve mucho cuando nosotros estamos participando en un proceso y nos damos cuenta que el competidor que ganó tiene incongruencias en su propuesta, ¿no? Esa es una estrategia, por ejemplo. Si yo me doy cuenta que el postor que ganó y yo quedé en segundo lugar tiene incongruencias en su propuesta técnica, utilizo esta resolución como un criterio reiterado para decirle al tribunal que la propuesta no es clara, es ambigua y que por lo tanto le deben quitar la buena prueba a la empresa, ¿ya? De manera que permitan de manera objetiva su cabal entendimiento y cumplimiento por parte de los postores que están en condición de cubrir los requerimientos y calidad que solicita una entidad para un determinado servicio, bien u obra. ¿Cuál es el problema de la ambigüedad en una propuesta? Si la propuesta a la que se ha adjudicado la buena prueba es ambigua, en la etapa de ejecución contractual, señores, van a tener bastantes problemas. Porque la empresa podría aludir el incumplimiento de un requisito obligatorio porque considera que la propuesta que él presentó no estaba incluyendo ese requisito. De allí la importancia de que todo lo que la empresa ofrece en su propuesta sea claro y transparente. ¿Por qué? Porque frente a un incumplimiento eventual, yo le voy a poder exigir que lo cumpla siempre y cuando su propuesta haya tenido ese requisito como obligatorio y claro. Si el requisito obligatorio estaba medio ambiguo en la propuesta, ya no va a ser tan exigible, incluso podría yo hasta perder un arbitraje por eso. ¿Correcto? Entonces, esa es la naturaleza. No es que la norma sea excesivamente formalista por las puras, tiene una lógica, tiene una razón. La razón es proteger al Estado. Ustedes ya saben que las normas de contratación pública son normas de ius imperio, es decir, casi toda la normativa está diseñada para proteger al Estado. Se le pide documentos al administrado de distintas maneras para poder garantizar que va a cumplirle al Estado. Incluso en el tema del proceso, con el tema de la garantía de seriedad de la oferta. O sea, ya la administración pública, si bien tiene una presunción de veracidad y presume, ¿cierto?, ahí hay una contradicción, que la empresa sí va a suscribir el contrato si gana el proceso, en parte esto no se condice con una garantía de seriedad de la oferta, porque finalmente lo estoy obligando a que me presente una carta fianza por ejemplo, por 2% del valor referencial del proceso, porque si él no mantiene su oferta hasta el final, lo que voy a hacer es ejecutar la carta fianza. Entonces yo podría decir que estoy presumiendo la veracidad en el proceso de selección, no necesariamente, porque él al presentar su propuesta ya está comprometiéndose a suscribir un contrato. Pero desde el momento en que yo le pido una garantía de seriedad de la oferta, estoy presumiendo que no va a cumplir. Y ante esa presunción posible, lo que estoy haciendo es obligarlo, de alguna manera, a que si por alguno u otro motivo se negara a suscribir el contrato, pues le voy a ejecutar la carta fianza y lo voy a perjudicar económicamente, ¿no? Entonces, digamos que eso un poco genera cierta contradicción, pero en realidad la normativa... Luego, empezó con el decreto legislativo nuevamente, ha traído de nuevo esta garantía que había sido dejada de lado desde el año 2001. En la norma del 2001 tenía esta garantía, que estuvo vigente hasta el 2004 que salió la normativa posterior. Entonces hay que analizar si realmente estamos haciendo válido el principio de presunción de veracidad o no. Al final, como les digo, la administración pública trata siempre de cubrirse respecto de algún posible incumplimiento, se protege y las normas están dadas de esa manera. En realidad sí hay una prevalecencia de lo que es el derecho público en relación al administrado en lo que es contrataciones del Estado. ¿Qué más? El Comité Especial publicó como bases integradas el texto de las bases originales, el pliego de la absolución de consultas y el pliego de la absolución de observaciones. No redactó un nuevo texto de las bases con las absoluciones de ambos, de consultas y observaciones. Es decir, yo tengo las bases iniciales colgadas en el CARCE, luego tengo el pliego que absuelve las consultas, luego tengo el pliego que absuelve las observaciones, y en lugar de integrar las bases en un único documento, es decir,
las bases originales, modificarlas de acuerdo con las respuestas a las consultas y a las observaciones, lo que hago es publicar los 3 documentos al mismo tiempo. Eso no son bases integradas, ¿no? Eso también ha ocurrido y ya el tribunal se ha pronunciado al respecto, ¿ya? De la siguiente manera. El comité ha realizado una inadecuada integración de las bases, sin embargo es necesario analizar si dicho vicio en el trámite del procedimiento ha distorsionado las reglas, de tal manera que haya limitado la libre concurrencia. Siempre estamos hablando de la concurrencia, ¿no? O causado algún perjuicio a los participantes del proceso. El análisis, dice, puede variar dependiendo del momento en el que se efectúa. Si bien constituye un vicio no haber publicado las bases, cuyo texto incluye las modificaciones de los pliegos de absorción de consultas y observaciones, ello, dice el tribunal, no ha afectado el normal desenvolvimiento del proceso ni la concurrencia. ¿Por qué lo dice? Porque aparentemente ha habido más de un proveedor que se presentó y todos entendieron las bases a pesar de no haber tenido un texto único. Ojo con lo que está queriendo decir. Resulta aplicable la conservación del acto, dice, en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en tanto aún cuando se hubiesen integrado correctamente las bases, es decir, si ha habido un error, ello no habría variado el resultado final de la calificación. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, de alguna manera, es que en este caso los proveedores que se presentaron al proceso, los 3 calificaron técnica y económicamente. Es decir, los 3 pasaron la etapa de admisión de propuestas, se calificaron técnica y económicamente y no hubo nadie descalificado por una posible mala interpretación de las bases que no estuvieron bien integradas. Como los 3 o 2 o 4 que se presentaron fueron admitidos, calificados y compitieron válidamente, se entiende que al todos haber tenido calificación técnica y económica ganó el mejor, el que tuvo el mejor promedio. Por lo tanto, en ese caso el tribunal consideró que que no había ningún propósito por el cual tenía sentido declarar la nulidad de ese proceso y de esas bases, porque en efecto se había cumplido la libre concurrencia de proveedores y se había garantizado la transparencia del proceso. ¿Se acuerdan que en uno de los casos que hemos visto hace un momento, hablábamos y decíamos, ustedes lo tienen ahí en las diapositivas, que la nulidad es la última salida, ¿correcto? La norma lo dice, digamos, hay supuestos tajantes por los cuales la nulidad tiene que proceder, no se puede declarar nulidad por cualquier motivo. Primero tengo que analizar cuál es el vicio y si eso está afectando principios de contratación pública, ¿ya? En este caso en particular que les he puesto, vemos que no, por lo tanto tengo que aplicar el principio de conservación del acto administrativo, que no está en la ley de contrataciones, pero está en la ley de procedimiento administrativo. O sea, el operador del derecho en este caso tiene que tener la facilidad de darse cuenta si la nulidad, que es un vicio trascendental o que va a generar un vicio trascendental y una dilación en el proceso, tiene un fin. Es decir, ¿se ha logrado el objetivo de concurrencia de proveedores o no se ha logrado el objetivo? Si yo veo que esto ha generado descalificaciones, interpretaciones erróneas, problemas durante el desarrollo del proceso, tiene sentido que yo declare nulidad. Si todos finalmente compitieron, ¿correcto? Todos compitieron y ante la competencia se obtuvo un ganador que de alguna manera fue transparente, entonces carece de sentido que yo de alguna manera me acabe con el proceso de selección y tenga que retrotraerlo nuevamente, ¿no? Porque las consecuencias jurídicas hubieran sido las mismas. Todos han participado, todos han tenido propuestas válidas y ha ganado aparentemente mejor. Para no olvidar cosas importantes, para la evaluación de las propuestas debe considerarse 2 aspectos claramente diferenciados, ¿no? Los requisitos técnicos mínimos, que estoy seguro ustedes ya los han visto también a detalle, cuya función es la de asegurar a la entidad que el postor cumple con las características mínimas de idoneidad, ¿no? Lo que se busca con los requisitos obligatorios es que de alguna manera se asegure una calidad mínima de la propuesta del proveedor, y los factores de evaluación que lo que van a hacer es darle un puntaje técnico y van a diferenciar entre proveedores dependiendo de lo adicional que a lo obligatorio la entidad está pidiendo, es decir, sobre lo mínimo que la entidad necesita, aquello adicional que puede ser, por ejemplo, garantía, en muchos casos, ¿no es cierto?, mejoras como las que le comenté sin llegar a desnaturalizar el factor de evaluación, pues entonces en ese caso se le va a otorgar puntajes técnicos a los proveedores que ofrezcan algo adicional a lo que la entidad por lo menos necesita, ¿ya? Entonces esa es la idea de esos dos criterios o dos aspectos de las bases. Las bases integradas constituyen las reglas del proceso, eso lo hemos venido repitiendo y estoy segura que en las clases que han tenido también han hecho hincapié.
El comité tiene la obligación de calificar y evaluar las propuestas conforme a las especificaciones y a los criterios que están en las bases integradas, y los postores tienen la obligación de formular sus propuestas de acuerdo a lo solicitado, ¿ya? De lo contrario van a ser descalificados, en efecto. Si bien existen una declaración jurada de que cumplimiento, de alguna manera, de lo que uno va a proponer, es importante saber que hay requisitos que de todas maneras la entidad pública va a pedir al momento de la calificación y que eso de alguna manera es obligatorio para asegurar la participación en ello. Bueno, señores, ha sido un gusto, les agradezco. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Por favor, todavía no se retiren, que dan algunas indicaciones. Antes de eso, quisiera entregarle, en representación del doctor Raúl Chanamé y el doctor Julio César Cingloni, quiero entregarle este diploma de participación a la doctora Vanessa Juárez Morales.